Hola, ¿qué tal están? El personalismo. En este movimiento filosófico o corriente filosófica se pueden destacar dos grandes pensadores, sobre todo Emmanuel Mounier y también Simone Weil. Podemos decir que el personalismo es más bien una filosofía y no un sistema. Surgió en Francia a comienzos de la década de 1930 por la aportación teórica de Emmanuel Mounier, fundador de la revista Esprit o Espíritu, cuyo primer número vio la luz en octubre de 1932. Se puede decir que el eje del pensamiento personalista es la idea de persona, considerada en su carácter inobjetivable, en su inviolabilidad, en su creatividad, libertad y responsabilidad, expresada en una persona encarnada en su cuerpo, situada en la historia y constitutivamente comunitaria. El personalismo plantea además una posibilidad de salida de la crisis mediante la revolución personalista y comunitaria. En Francia podemos decir que los representantes principales del pensamiento personalista son Issard, Paul Ricoeur, Berdyaev, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y otros. Fuera de Francia, el personalismo tuvo representantes de relieve en Inglaterra con J. B. Coates y en Estados Unidos Hobinson, Brickman, Hawking y otros. En Holanda el personalismo nació en 1941 en un campo de prisioneros de guerra y se desarrolló luego también en el plano político. Autores suizos con ideas personalistas se reúnen en torno, por ejemplo, a los cuadernos suizos o los Cahiers Suisse Esprit. Y en Italia los dos representantes más significativos o más importantes del personalismo fueron Armando Carlini y Luigi Stefanini. En cuanto a las características de la persona, tal como son entendidas en el personalismo, se puede decir que es un fenómeno histórico que, como ya dije, nació en Francia con Emmanuel Mounier, y que la idea central del pensamiento personalista es, como ya dije, la noción de persona. En ese sentido, yo creo que el contexto histórico en que surgió el personalismo, supone la reafirmación de la dignidad y el valor de la persona humana frente al panteísmo de la filosofía idealista alemana y el naturalismo positivista francés. En ese sentido, el personalismo se caracterizó por una especie de fusión de, por ejemplo, de aspectos personalistas como son la independencia, la libertad, la responsabilidad, el crecimiento de la persona humana, y también hubo una vinculación con el personalismo comunitario o la solidaridad, y en definitiva también pretendía una subversión del orden económico que sería entonces el capitalismo y la negación de la persona que sería el colectivismo totalitario marxista, un rechazo de ese totalitarismo marxista también. En ese sentido, en cuanto a las reglas y las estrategias del personalismo, se podrían citar varias. En primer lugar, o por lo menos como punto de partida, está la cuestión de la independencia de los individuos y también de la adhesión del individuo a una acción colectiva que le permita suficiente libertad de acción, y en ese sentido siempre hay que optar por la adhesión en vez del aislamiento. En segundo lugar, como el espíritu no es una fuerza absurda o mágica, la mera afirmación de los valores espirituales puede mostrarse engañosa. En tercer lugar, podemos decir que hay una estrecha unión entre lo espiritual y lo material, lo que supone que cada interrogante tiene que plantear toda la problemática que abarca desde los datos viles hasta los nobles con un extremo rigor, tanto en un sentido como en el otro, frente a la tendencia a la confusión predominante en la sociedad contemporánea. En cuarto lugar, se puede hablar de un sentido de la libertad y de lo real que obligan a que en la búsqueda nos liberemos de todo a priori doctrinario, incluso a cambiar de dirección con objeto de permanecer fieles a la realidad y al propio espíritu. Y en quinto lugar, también la completa y compacta cristalización del desorden en el mundo contemporáneo ha llevado a algunos personalismos a definirse en cierto sentido como revolucionarios, aunque en un sentido limitado. Más bien una reivindicación de los valores humanos, de los valores del humanismo, sobre todo cristiano, etc. En cuanto a la figura de Emmanuel Mounier y a sus desarrollos, hay que decir que nació Mounier
en el año 1905 en Francia y murió en 1950. Tuvo una vida relativamente corta, pero fue fundamental para el desarrollo del personalismo. Diríamos que el artículo que dio inicio a este movimiento filosófico es Rehacer el Renacimiento, que aparece como artículo de fondo en el primer número de Esprit, de esa revista de 1932. Y pues en ese sentido escribe el propio Mounier: el personalismo es un esfuerzo integral por comprender y superar la crisis del hombre del siglo XX en su totalidad. Y esto sería aplicable también al siglo XXI, como es natural, con otras variantes, con otro contexto algo diferente, pero que en definitiva viene a ser una continuación del siglo XX. En este aspecto, pues el propio Mounier considera que el ser humano tiene que reflexionar o meditar sobre su propia vocación, sobre su lugar y sobre sus deberes, pues en la comunión o solidaridad universal de todos con todos o de unos con otros. Por otra parte, Mounier es consciente de que cualquier persona o todas las personas se hallan integradas en unas condiciones históricas concretas. Por lo tanto, como él mismo dice, y utilizando sus propias palabras, el problema, dice Mounier, no está en evadirse de la vida sensible y particular, que se desarrolla entre las cosas en sociedades limitadas, sino en transfigurarla. En este sentido, hay mucha tarea por realizar y el personalismo se define también contra el moralismo, el individualismo, el capitalismo y el marxismo. En relación con ese planteamiento contrario al moralismo, diríamos, Mounier considera que el individualismo es el peor enemigo del personalismo, y ello se debe, a su juicio, a que en el personalismo la persona es una presencia vuelta al mundo y a las demás personas. En ese sentido, él considera, y así lo dice explícitamente Mounier, que las otras personas no la limitan, sino que le permiten ser y desarrollarse. En definitiva, la persona solo existe de una manera plena en la sociedad. Solo se conoce a través de los demás y se encuentra solo en los demás. También critica al capitalismo diríamos porque para él es la metafísica del lucro o la primacía del lucro. Y en ese sentido, pues dice lo siguiente: el lucro, señala Mounier, vive de una doble forma de parasitismo, en perjuicio de la naturaleza, basado en el dinero, y en perjuicio del hombre, basado en el trabajo. Por tanto, podemos decir que Mounier es un crítico durísimo del capitalismo, pero no por eso él consideraba que el marxismo fuera una corriente filosófica aceptable. Aún así, reconoce la profundidad y la perspicacia de numerosos análisis marxistas y también aprueba claramente su lucha por la causa de los más débiles y también por el ansia de justicia. Pero Mounier rechaza el marxismo por varias razones. La primera, porque el marxismo es un hijo rebelde del capitalismo, pero continúa siendo hijo suyo en la medida en que reafirma el primado de lo material. La segunda razón sería porque el marxismo sustituye al capitalismo por otro capitalismo denominado de Estado, o que así se suele denominar también. La tercera razón, porque el marxismo profesa pues un optimismo ante el hombre colectivo que implica un radical pesimismo acerca de la persona, cosa que un personalista jamás podrá aceptar. La cuarta razón, porque el marxismo a lo largo de la historia ha llevado en el plano histórico a regímenes totalitarios como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la China maoísta o de Mao Zedong, etc. Y la quinta razón, porque no es concebible que a un imperialismo capitalista le sustituya un imperialismo socialista, totalitario y autárquico. De hecho, Mounier sueña con una nueva sociedad, o pretende que haya una nueva sociedad. En ese sentido, la sociedad que Mounier propone es una sociedad personalista y comunitaria y solidaria. En ese sentido, lucha contra el hombre masa y también, realmente, incluso la sociedad fundada en el derecho, a sus ojos, la sociedad del naturalismo ilustrado,
diríamos que considera que no es más que un compromiso entre diferentes tipos de egoísmos. En ese aspecto podemos señalar también que Munier pensaba pues, en una especie de socialismo que fuese resultado y obra de los obreros mismos, y en una sociedad donde el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. Por tanto, pues él consideraba que la persona debería estar protegida siempre ante los abusos del poder. Y él consideraba también que todo poder no controlado pues es un abuso del poder. Por lo tanto, pues él hablaba de un Estado pluralista, dotado de poderes divididos y contrapuestos, con objeto de protegerse recíprocamente contra el abuso. Y este sería el tipo de Estado más próximo a su noción de persona. Por otra parte, también en su análisis del cristianismo, Munier pues indica que hay que considerar que la fe cristiana es la única que puede transformar el pequeño miedo del siglo XX en un gran miedo lleno de iniciativas cargadas de fuerza liberadora. En ese sentido, diríamos que hay un carácter irrenunciable de la dimensión religiosa que busca la felicidad humana, que busca la compasión, que busca la humanización de las formas de vida humanas, etc. Y eso es lo que el propio, diríamos, Emmanuel Munier busca en el cristianismo, en cierto sentido, podríamos decir. Por otra parte, también hay otra pensadora que también desarrolla el personalismo y es Simone Weil. Diríamos que Weil era enérgicamente antirreligiosa de joven. Trabajó como obrera de la Renault, fue arrestada durante la guerra bajo acusación de ser golista, y en América en 1942 y también allí cercana a los pobres, los de Harlem, mostró una lucha comprometida contra la pobreza. De nuevo en Europa, para participar en la resistencia francesa, Simone Weil muere en el sanatorio de Ashford el 24 de agosto del año 1943. Había nacido el 3 de febrero de 1909, hija de un médico alsaciano de origen judío y de madre originaria de Rusia. Podemos decir que Simone Weil ve que la sociedad ya se ha convertido en una máquina para oprimir el corazón y el espíritu y también, pues así lo dice, son sus palabras, fabricar la inconsciencia, la estupidez, la corrupción, la deshonestidad y sobre todo la confusión del caos. En ese sentido, ella pensaba que estaba a punto de caer sobre la humanidad pues una nueva forma de opresión, la opresión ejercida en nombre de la función, y que era el resultado de la división típica del propio capitalismo. Frente a este estado doloroso de la situación humana, Simone Weil hace una llamada a un deber eterno, al que tiene por objeto el ser humano en cuanto tal. El hombre no puede ser cosificado, el hombre no es objeto, no puede ser objetificado tampoco. El individuo es el valor supremo y es un valor que también considera Simone Weil que es pisoteado por las estrategias marxistas también, y en ese sentido podemos decir que digamos que hay que aligerar o disminuir el peso que aplasta a la masa de los hombres. En ese sentido, pues la liberación de la opresión social sería uno de los puntos fundamentales para que pues, se constituya el individuo como valor supremo. Pero esta liberación no es la redención de su infelicidad ontológica. Infeliz es quien experimenta la ausencia de Dios, quien está alejado de Dios. Y esto ha sido precisamente la cruz lo que acerca a Weil al Dios cristiano. Y llega a decir, pasado un cierto tiempo en su vida, la cruz es nuestra patria, escribe Weil. Y también dice, las religiones que presentan una divinidad que ejerce su dominio donde le es posible son falsas, y aunque sean monoteístas, son idólatras. Por último, en cualquier época, considera ella, en cualquier país donde quiera que haya sufrimiento, la cruz de Cristo es su verdad. Por lo tanto, podemos decir que en ese sentido, pues la liberación de la opresión social equivale a una revolución capaz de hacer del individuo el valor supremo. Y podemos decir que pues Cristo para ella es lo opuesto a la fuerza
es un Dios que muere en cruz. En ese sentido, la vida de Simone Weil, por otra parte, se consumió en su servicio, en su amor al prójimo, en la espera de una señal por parte de Dios. En la obra La espera de Dios, Simone Weil escribe: no depende del alma creer en la realidad de Dios, si Dios mismo no le revela esta realidad. En 1935, en un pueblo portugués de pescadores, Simone asiste a una procesión durante la fiesta del Santo Patrono. Allí, cuenta ella, me quedó impresa para siempre la marca de la esclavitud, lo que los romanos imprimían con el hierro candente en la frente de sus esclavos más despreciados. A partir de entonces siempre me he considerado una esclava. Las mujeres de los pescadores hacían en procesión la ronda de las barcas sosteniendo los cirios y cantaban cánticos, sin duda muy antiguos, de una tristeza lacerante. No es posible describir aquello. Nunca hay un canto tan doloroso a no ser el de los remeros del Volga. Allí de improviso, dice ella, tuve la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, la que los esclavos no pueden dejar de aceptar, y yo con ellos. En 1937, Simone Weil pasa 2 días maravillosos en Asís y en la capilla de la Porciúncula, allí donde San Francisco rezó en tantas ocasiones. En esa porciúncula confirma ella: algo más fuerte que yo misma me obligó por primera vez en mi vida a arrodillarme. En este sentido, estas vivencias religiosas, místicas, también refuerzan su sentido de la solidaridad humana y refuerzan también, podemos decir, un claro personalismo. En ese sentido, al final, lo que impera es el amor a los demás, es la dignidad en la vida, es la lucha contra el sufrimiento, la compasión hacia los demás, etcétera, como valores también muy importantes, no solamente a nivel ético, sino pues a nivel humano, a nivel filosófico en general. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.